Hola a todos, bienvenidos a una nueva receta de Enka Cocina. Hoy he preparado la tarta helada más sencilla del mundo, con solo 3 ingredientes básicos y además ingredientes que me sobraban de otra receta anterior. Así que aprovechamos lo que tenemos y nos montamos un postre de lo más rico. ¡Empezamos! Vamos a necesitar nata para montar, 60 gramos de azúcar glass para montar la nata, ganache de chocolate que tenía ya en el congelador, unas galletas que las mías, como podéis ver, son las Tosta Rica y encima de Pokémon. Así que a los niños les va a parecer un postre muy divertido. Vosotros utilizar las que tengáis, eso sí, es mejor que sean rectangulares para preparar la tarta. Opcional, un poco de chocolate blanco. Y casi se me olvidaba, un poquito de leche para bañar las galletas. Empezamos montando la nata a máxima potencia. Esa nata que siempre nos sobra cuando preparamos un postre y que luego no sabemos qué hacer con ella y siempre se nos termina estropeando en la nevera, pues bien, esta receta es una manera muy deliciosa de aprovecharla. Le añadimos el azúcar glass y lo voy a tamizar porque el azúcar glass siempre crea unos grumitos bastante fastidiosos. Y no le voy a añadir mucha cantidad para que no esté muy dulce. Si a vosotros os gusta más dulce, le podéis añadir más azúcar. Con la velocidad más bajita, para que no se nos salga volando el azúcar, integramos el azúcar y a medida que se vaya integrando, vamos a ir subiendo la velocidad de la batidora, hasta que tengamos la nata montada por completo. Aquí ya la tengo montada y la verdad es que a mí ha salido bastante cantidad. El siguiente paso va a ser derretir la ganache. Como he dicho, yo la tenía en el congelador, así que ahora la voy a colocar en un recipiente apto para microondas y a intervalos de 30 segundos la voy a derretir. Y como era una ganache que estaba batida, ahora al derretirla se ha quedado como una mousse y tiene una pinta increíble. Tengo un molde de silicona rectangular preparado que mide 22 centímetros de largo y 9 de ancho. Y ahora la parte más sencilla y divertida. Vamos a mojar las galletas en la leche. No hace falta mucho y las vamos a ir colocando en el molde. Y ya me diréis si estáis de acuerdo conmigo que esta es una de esas recetas típicas de la abuela que no pasan de moda y que encima están para chuparse los dedos. Por encima le vamos a hacer una capa bastante gruesa de nata montada. Y esta receta me recuerda mucho a la de la tarta helada de Comtesa, ¿os acordáis? Vamos a cubrir bien con la nata, que no quede ningún huequecito vacío. Intentamos también que nos quede la superficie lo más lisa posible. Una vez lista, la llevamos al congelador por unos 10 minutos para que la nata se endurezca un poco y a continuación le vamos a agregar una capa de la ganache. Vamos a cubrir bien también con el chocolate y le añadimos una capa bien generosa. Y me encantaría que comentarais cuál es vuestra receta favorita que os preparaban de pequeños, ya sea dulce o salada, y quién os la preparaba. Para mí, una de mis recetas favoritas me la preparaba mi abuela todos los martes cuando salía de la escuela y me iba a comer a su casa. Un día la prepararé para el canal. Una vez tenemos la capa de ganache, la volvemos a llevar al congelador para que se endurezca y poder continuar haciendo capas. Volvemos a mojar más galletas en la leche y las colocamos encima de la ganache. Y de la misma manera vamos a ir haciendo capas de galletas, nata y chocolate hasta que tengamos toda la tarta lista. Si os está gustando la receta, le podéis dar un like, la podéis compartir y os podéis suscribir al canal. Por si os estáis preguntando qué es la ganache batida, pues es simplemente una ganache normal que, por si no lo sabéis, se hace derritiendo la misma cantidad de chocolate en la misma cantidad de nata para montar que esté caliente. Una vez el chocolate se ha derretido y mezclado con la nata, ya tenemos la ganache.
Pues esa ganache se bate como si estuviéramos montando nata, con mucho cuidado de que no se nos pase y no se nos corte. Y ahí tenemos la ganache batida. Bueno, y como veis, esta tarta está cogiendo ya una pinta espectacular y ya pronto la tendremos lista. Y vamos a terminar con una capa bien generosa y cubriendo toda la superficie de la tarta de chocolate. Cuando la tengamos lista, la llevamos al congelador por un mínimo de 2 horas, o si queréis durante toda la noche. Yo la dejé durante toda la noche. Esto ya es al día siguiente y ahora solo tenemos que desmoldar la tarta. Como el molde es de silicona, va a ser mucho más fácil desmoldarla. Voy a separar un poco la tarta de los bordes del molde y me voy a ayudar también con una espátula. Y mirad, ahora sencillamente deslizo el molde hacia abajo hasta sacar toda la tarta. Y ya veis que sale muy bien. Aquí ya la tenemos lista y de manera opcional tengo unas onzas de chocolate blanco con las que voy a hacer unas virutitas. Simplemente con un pelador de patatas, con cuidado, voy a ir haciendo virutas de chocolate blanco que le va a dar un toque aún más bonito. Y si os apetece también la podemos decorar con unas guindas o algunos frutos rojos, que también queda muy bonita. Y ya llegó el momento de cortarla y por aquí a todos ya se nos hacía la boca agua. Me voy a cortar un buen pedazo y ya veis la pinta que tiene. Mirad qué espectáculo con todas las capas que le hemos hecho. Madre mía, cómo algo tan sencillo puede estar tan rico. Y aquí os dejo con esta receta, que a ver quién se puede resistir a ella. Una tarta ideal para todo el año y para todas las edades. Como siempre, espero que la probéis y que os guste tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.